Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. El IMSS San Miguel presenta Conquistadores, enseñanzas prácticas de personajes de la Biblia, porque somos llamados a triunfar. Estás escuchando Conquistadores. Gracias por dejarse acompañar. Damos gracias a Dios por permitir llevar la programación que le hace feliz. Estamos desarrollando la serie de El Rey David. Hemos avanzado bastante en este segundo libro de Samuel y hoy tenemos un tema muy especial como lo es el daño a David, el daño al ungido. En nuestra última oportunidad estuvimos viendo 4 aspectos importantes dentro de la vida de David con el general Abner, y podemos recordarlos de la siguiente manera. Número 1. Los Abner son líderes fieles pero equivocados, que se esfuerzan en apoyar y defender las tradiciones. Número 2. Los Abner son líderes que cuando son maltratados por sus superiores, malagradecidos, reaccionan por su integridad personal. Número 3. Los Abner son líderes que cuando entienden que están contra Dios en su celo equivocado, dan la vuelta y se asocian con el plan de Dios. 4. Los Abner reconocen a la verdadera autoridad espiritual en el ungido, en David, y si tienen que restituirle algo como demostración de su pacto, lo harán. Entremos de lleno al tema el daño a David. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 26 al 28. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver del pozo de Sira, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la 5ª costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: Inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre, de la sangre de Abner, hijo de Nera. David tiene que cuidarse de los escuderos, líderes fieles y con su visión desarrollen alguna raíz de amargura, acompañada por un deseo de venganza que precisamente se interpone en la visión de David. Esto porque alguien con el espíritu vengativo de Joab quiera dar muerte a algún Abner. Ya Abner había rendido todo su corazón ante David, se rindió a la visión y a David, al ungido de Dios. Muchos aceptan la visión, pero resisten a David. Otros aceptan a David, pero resisten la visión. La unción y la visión siempre andan de la mano. Con las promesas de Abner de unir el pueblo, de hacer pacto y de aceptar el reinado de David, todo ya estaba casi planchado, ya estaba en camino. Pero por la inmadurez de este general, echó a perder ese pacto. Durante todo este operativo diplomático entre David y el comandante Abner, Joab con los siervos de David estaban en incursiones militares en el campo. Leemos: mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido, y él se había ido en paz, según el capítulo 3, versículo 22. Primero, pues ya lo había despedido. David trató a Abner con todos los honores merecidos por un alto oficial, que por voluntad propia se constituyó en su aliado, como tal lo despidió. Segundo, y él se había ido en paz. Un tratado de paz se consolidó en la cumbre de Hebrón. David, aunque guerrero contra sus enemigos, era un hombre de paz, con los que querían la paz. Ese es el contexto de este tema, el daño a David. Hemos visto cómo Abner hizo un pacto, una alianza con David, y David lo trató de una manera a la altura de un comandante, de un general. Pero ante este tema, ante este daño, encontramos un primer aspecto, el regaño a David. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? He citado el segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 24. De manos del enemigo, Joab y su ejército tomaron un gran botín. A su regreso, Joab fue informado: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y le ha despedido y se fue en paz. Notemos la redundancia al final del capítulo 3, versículo 22 y del capítulo 3, versículo 23.
indicándose así el logro diplomático de David, del elegido de Dios. Inmediatamente llegó hasta David y lo bombardeó con interrogantes y declaraciones. Se olvidó quién era la verdadera autoridad espiritual y confundió su posición de poder con la posición de autoridad de David. Analicemos esas palabras. Primero, ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti. ¿Por qué pues le dejaste que se fuese? Joab actúa como un verdadero entrometido. Estaba metiendo sus narices donde no le correspondía. Notemos con la arrogancia que se pone a jugar al detective contra David. Los elegidos o las elegidas muchas veces tomarán decisiones o harán cosas que no pueden incumbirle a nadie. Es su relación con Dios. He aquí, Abner vino a ti, le dice Joab. En otras palabras, David, no me niegues que ya te reuniste con Abner, porque me enteré de esa reunión. Le habló muy sarcásticamente, faltándole el respeto al elegido de Dios. Por cierto, los elegidos tienen que ser respetados. ¿Por qué, pues, le dejaste que se fuese? Nuevamente le declara Joab. Ahora, note, Joab regaña al ungido, acusándolo de ser flojo de carácter. Segundo aspecto, tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que haces. Joab juzgó el corazón de Abner. No ha venido sino para engañarte. El espíritu de venganza de Joab contra Abner no le permitió discernir la sinceridad de su corazón. Un corazón lleno de venganza solo pensará mal. Joab exageró la actitud de Abner. Y para enterarse de tu salida y de tu entrada, y para saber todo lo que haces. Para Joab, Abner era un espía. Su visita a David no era sincera. El único que no era sincero era el mismo Joab. Ante este primer punto, el regaño al ungido, nosotros debemos tener mucho cuidado en nuestra vida. Hay personas que quieren hacer alianza con nosotros, pero los Joab no estarán dispuestos a negociar esa amistad. Amor y gracia, mi pecado perdonó, le alabaré, le alabaré. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas. Hosana. Se levanta una gran generación con compasión, con compasión. Veo avivamiento al buscarte y al orar. Me postraré. Me
Ante este tema, el daño a David, encontramos un segundo aspecto, la muerte de Abner. Y cuando Abner volvía a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Capítulo 3, versículo 27. Joab, a escondidas de David, mediante mensajeros, hizo volver a Abner a la ciudad de Hebrón. Hebrón era una de las 6 ciudades de refugio, separadas contra todo acto de venganza, según el libro de Números, capítulo 35, versículos 22 al 25. Por lo tanto, Abner aceptó sin temor la invitación a esta ciudad que le garantizaba seguridad. Allí en Hebrón, Joab llamó a Abner aparte bajo excusa de hablarle secretamente, y en medio de la conversación premeditadamente le hirió de muerte por la quinta costilla, así como éste había matado a Asael en tiempos de guerra, los de la casa de Saúl con los de la casa de David. El espíritu vengativo busca repetir en otros el mismo daño que se ha recibido. La venganza busca siempre cobrar lo que se le ha cobrado. David tiene que cuidarse de los que tienen espíritu de venganza y son sus asociados. Ante este segundo aspecto, la muerte de Abner, podemos aprender que debemos cuidarnos de las personas que están a nuestro alrededor. Conquistadores. Sea un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. De lunes a viernes, 10 de la mañana. Conquistadores. Gracias por su fiel sintonía. Estamos desarrollando la serie de El Rey David y el tema de este día, el daño a David, el daño al ungido. Encontramos un tercer aspecto, la maldición del ungido. Dice el capítulo 3, versículo 29. La maldición caiga sobre la casa de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, con su acción, puso en serios problemas a David. Para las tribus del norte, la casa de Saúl, esto podría significar un desafío abierto de guerra. David estaba comprometido por el prejuicio de su subalterno Joab. Leemos: cuando David supo después de esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. David proclama su inocencia. En su reunión de prensa se declaró sin participación de este acto cobarde y también exoneró a su reino de Judá o la casa de David. Públicamente señaló al culpable, llamándole por su nombre Joab, y le deseó todo el mal a sus descendientes según la costumbre de sus días. El escritor o compilador del segundo libro de Samuel hace una inserción histórica diciendo: Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón, según el capítulo 3, versículo 30. Los 3 eran sobrinos de David, hijos de su hermana Sarbia. Habrán momentos cuando los elegidos, a causa de la visión, tendrán que desasociarse públicamente de aquellos Joab, que por su falta de sabiduría matan a los que pueden contribuir a esa visión. Ante este tercer aspecto de la maldición de David, podemos llegar a una conclusión. Nunca debemos obstaculizar el proceso que Dios tiene para nuestras vidas.
Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. Bien, ante este tema, el daño del ungido, encontramos un cuarto aspecto, el luto de David. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Los versículos 31 al 39 presentan el duelo de David por Abner. David ordenó a Joab, el asesino de Abner, y a todo el pueblo de que mostraran duelo público por Abner. Leemos: y el rey David iba detrás del féretro. Capítulo 3, versículo 31. A Abner se le dio un funeral oficial de un alto dignatario gubernamental, en contraste con su asesino político perpetrado por Joab. En Hebrón a Abner se le dio un entierro nacional, donde David lo lloró, al igual que todo el pueblo. En su endecha, David, en alta voz y con lloro, dijo: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Abner no murió como un hombre malo, ni un hombre prisionero. Murió a mano de hombres malos como Joab y Abisai. Luego David se abstuvo de comer todo el día. Según el versículo 35, leemos: todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Todo lo que hace un verdadero ungido debe agradar a todo el pueblo. Lamentablemente, no todo lo que hace David agrada a todo el pueblo. David logró su objetivo, y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. La expresión "y todo el pueblo" se refiere a la casa de David, y todo Israel a la casa de Saúl. Dios reveló la inocencia de David a Israel. A sus siervos David les declaró: ¿no sabéis que un príncipe y un grande ha caído hoy en Israel? Esa fue su citación oficial en memoria de Abner. El relato termina como lo dicho por David a sus siervos: y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Los elegidos también tienen debilidades presentes y tienen subalternos que son duros. Son aguijones, y lo único que pueden hacer es entregarlos en las manos de Dios. Ante este tema, el daño a David, la muerte de Abner, podemos concluir de la siguiente manera. Número 1. David tiene que manejarse cuidadosamente con aquellos líderes bajo sus órdenes, que de tiempo en tiempo confunden su posición de poder con la posición de autoridad de David. Número 2. David se cuidará de líderes como Joab, que por un espíritu vengativo hacen daño a la visión. 3. David, si es necesario, señala públicamente el pecado de algún subalterno que lo pueda comprometer. 4. David buscará de nunca defraudar al pueblo de Dios. Conquistadores. Sé un personaje que no solo pasa por la historia, sino que hace historia y deja huellas para las próximas generaciones. De lunes a viernes, 10 de la mañana. Conquistadores.